si no te entregas tienes tres caminos: hospital, la cárcel o el cementerio, con apenas 14 años. Yo nunca tuve conciencia de cuándo se despidió el culto, cuándo se terminó. Solamente oí la voz del pastor que dijo: no lo toquen, Wow. déjenlo, Dios está tratando con él. Yo ya sabía de las asambleas de Dios, pero no tenía todavía mucha información ni nada. Estábamos en esa campaña. En un momento de mucha presencia de Dios me dijo: vas a ser superintendente de las asambleas de Dios. Saludos y bendiciones. Una vez más, contando historia, se traslada hacia la ciudad que progresa. Y aquí pues hoy queremos conversar con un Grandes Ligas. Como a todos los cubanos nos gusta el béisbol, yo voy a tomarme el atrevimiento de relacionar a nuestro invitado como un Grandes Ligas de las Asambleas de Dios en Cuba. Un hombre que se preparó en dos academias, estuvo preparándose. Debido a su preparación, pues pudo dirigir el equipo juvenil de las Asambleas de Dios en Cuba. Debido a su resultado como director del equipo juvenil de las Asambleas de Dios en Cuba, también fue nombrado en su ocasión como director del equipo principal, del equipo nacional de las Asambleas de Dios en Cuba. Y no lo demoro más y les presento a mi hermano, mi amigo Eliseo Villar. Qué placer, mi hermano. Un honor para mí, mi querido Josué, que Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo. Es un honor. Gracias por tu tiempo, te lo voy a repetir quizás varias veces. Y gracias por el tuyo, y por el de el editor. El Junior. El Junior. El Junior nunca lo mencionamos, pero el Junior siempre anda conmigo. Sin él, no puedo hacer esto Gloria solo. a Dios, gloria pero gracias a Dios que estamos aquí y logramos sentarnos a conversar, ya como viste mi presentación. Entonces, tiene que ver con la alocución o el paralelo que hacemos con el béisbol cubano, pero lo ponemos y te nombramos como un Grandes Ligas de las Asambleas de Dios en Cuba. Pero, ¿dónde nace Eliseo Villar? Permíteme algo previo a eso. Bien. Y enseguida te doy el dato. Quiero agradecer a mi hermano Josué la iniciativa de darme la oportunidad de testificar, porque todo esto que estamos haciendo es un testimonio de la gracia, la misericordia, amén, de Dios sobre nuestras vidas. Amén, amén. Y por ello, siempre y por siempre, le quiero dar, en todo lo que vamos a narrar y a explicar, la gloria al Señor. Amén. Jesucristo es quien ha hecho todo, es de quien ha dependido todo, y todo lo que tengo se lo debo a Él. Todo lo que tenemos. Repite la pregunta, por favor, Josué. Después de agradecerte nuevamente por tus palabras y después de estar claro todo el mundo que no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de cada uno de ustedes, todo se lo debemos a Él. Amén. Ahora a nosotros nos interesa conocer dónde nace Eliseo Villar. Bueno, nací en la provincia antigua Villa Clara, en la ciudad de Santa Clara. Oh, Santa Clareño. 13 de junio de 1957. Me llevas, me lleva como 11 años. Tengo 67. No, 9 años me llevas. 67 años, gracias a Dios. Amén, amén. Y entonces tu niñez se desarrolla en la ciudad de Santa Clara. ¿Explico, quieres? Claro. Aunque nací allí en el hospital materno de la ciudad de Santa Clara, hay un pequeño pueblito llamado Manajanabo, un nombre indígena característico de esa zona, que es de unos apenas 1000 habitantes, un pueblito de campo rodeado de sembradíos, de ríos, de fincas. Allí, en ese pueblito,
fue que yo desarrollé mi niñez y adolescencia como hasta los 14 años. Ah, mira qué bien. Eliseo, ¿vienes de una familia cristiana o conoces al Señor después? Sí, vengo de una familia cristiana desde mis bisabuelos. Wow. Viene siendo tercera generación. Cuarta Cuarta generación, generación. pienso yo, porque mis bisabuelos se entregaron al Señor. Mis abuelos se entregaron al Señor. Mi madre se entregó al Señor. Y entonces yo como bisnieto, pues también fui tocado por el Señor. Qué tremendo venir así de esa descendencia. Entonces, te crías hasta como los 14 años, me dijiste, en Mahanayabo. Manahanabo. Manahanabo. Así mismo. El hombre de Mahanamanama. Eso mismo. ¿Tienes una niñez dentro de un ambiente cristiano? ¿Tienes más hermanos? Sí, soy hermano de 9. ¡Wow! 2 hembras, las primogénitas, y 7 varones. ¡Wow! Sin televisión en Mahanamanabo. No, no era parte de lo que teníamos. Y ahí te crías con 9 hermanos. Y tú vienes siendo, estás como en el... Sí, está mi hermana mayor, María Esther, le sigue Elizabeth, después empiezan los varones y no vino más hembras, Joel, Roberto, Juan y mi hermano Jimagua conmigo, que se llama Elías, y yo Eliseo. No me digas que tú eres Jimagua. Mira, eso Jimagua. Yo no lo sabía. Y Eliseo fue el nombre, como ven, nuestros padres escogieron nombre. Después está Daniel y el Benjamín Josué. Gracias a Dios, todos ellos están comprometidos, sirviendo al Señor, algunos con ministerio pastoral activo. Y entonces, cuando tú estás creciendo en ese ambiente cristiano, ¿cuándo es que tú en realidad sientes que eres llamado a algo más dentro de la iglesia? Sí, ahí voy a tomar un poquitico más de tiempo, pero breve siempre. No tiene que ser breve. No, ok, Josué, gracias. Como pasa siempre en el trato de Dios, como estábamos dedicados al Señor y nuestros padres nos llevaban activamente a la iglesia, y mi hermana mayor y mi cuñado, que también fue un segundo padre, eran los pastores, fueron en alguna etapa los pastores, pues recibíamos el impacto de la palabra, lo recibíamos. Y una primera experiencia real, genuina, fue realmente, yo creo, como a la edad de mi nieta Katy, unos 5 años. Él me estaba dando una clase de escuela dominical, a todos, por supuesto, y cosa que no es común, pero sucede. Mientras él explicaba la clase y hablaba del pecado y de Jesús como Salvador, yo sentí lo que hoy entiendo claramente, una convicción y deseo de entregarle mi vida a Cristo. Era algo fuerte que me compungía. Y bueno, en ese momento yo tenía pena de expresarlo, como pasa con los niños. Por eso, a partir de esa experiencia y que yo ya comencé a ministrar siempre, que hay niños, yo hago un llamado a que se entreguen al Señor, si le quieren abrir el corazón, porque si ese día se hubiera hecho un llamado, yo me hubiera entregado al Señor. Ya esa fue la primera ocasión. Después cursaron desde ahí hasta aproximadamente, es decir, de como a los 14 años, entre 13 y medio y 14 años, 1972 en lo adelante, 75, yo sentí el impacto del trato de Dios consecutivamente, Josué. Es decir, que en etapas crecientes, continuas y crecientes, yo oía literalmente a Dios llamándome a servirle y a predicar su palabra. Narro brevemente una experiencia que fue ese trato de Dios. Aunque yo resistía a eso, como suele pasar, y cuando se entra a la adolescencia mucho más, porque todos resistimos por el llamado del mundo afuera, a veces yo iba en un ómnibus y de pronto como que perdía conciencia de la realidad de dónde estaba, y me veía a mí mismo predicando la palabra frente a multitudes y predicando un mensaje con tema, con título y todo,
algo como que me transportaba a esa experiencia y no sé si duraba 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Cuando yo reaccionaba, volvía a mi conciencia del lugar donde me encontraba, a veces en un ómnibus, y eso me impactaba. Y no cabe duda que yo sentí que Dios me estaba llamando. Y hago un alto para decir que resistí eso, pero entre los 14 años ya estaba haciendo una crisis bastante profunda, porque cuando resistimos a Dios, el enemigo enseguida procura aprovechar. Y huyendo de Dios como Jonás y del llamado, sucedieron cosas en mi vida que hicieron sufrir a mis padres, que me quebrantaron también a mí, hasta que exactamente una noche, estando en la ciudad de Santa Clara, en la iglesia del Nazareno, estando un evangelista predicando, acompañé a mi madre con nuestro hermanito más pequeño, que en ese momento tenía solamente 1 mes o 2 de nacidos o 3, y ella quería estar en el servicio y me pidió a mí sabiamente: hijo, acompáñame para ayudarme con tu hermanito. Y ese día, esa tarde, noche, el trato de Dios fue profundo, convincente. Resistí. Y ya concluyo. Mientras el predicador hablaba, habían como unas 500 personas. Todo lo que él decía tenía que ver con mi vida, con mi voz de resistencia a Dios, con mi huida del llamado. Y resistí allí mismo. Anduve descarriado de tal manera que yo esa noche recibí esta convicción: si no te entregas, tienes 3 caminos: hospital, la cárcel o el cementerio. No voy a dar detalles, pero estuve descarriado. Con apenas 14 años. Fui muy precoz en algunas cosas y gracias a Dios esa noche, después de resistir, caí rendido. Estaba oprimido por el enemigo. Parece que el enemigo de alguna manera estaba tratando de alejarme de lo que quizás propósito de Dios. En esas realidades espirituales que tienen los demonios o los principados percibían. Esa noche, cuando el evangelista hizo el llamado, casi la congregación completa pasó, porque había una gran presencia de Dios. La única persona que se quedó en el banco era yo. Estaba agarrado de las tablillas de abajo del banco, resistiendo a no ir. Para no ir. Perdón. Y en esa batalla estuve un rato hasta que una anciana vino y me dijo: hijo, entrégate. Wow. Y eso fue lo que rompió la fuente adentro. Me paré, ya yo estaba sollozando, no hallé dónde, y busqué una esquina de la pared, de una columna. Ya eran como las 9 de la noche, me postré allí y vino un trato tan grande de Dios. Yo comencé a ver toda mi vida de pecado pasar delante de mí de una manera como lo hace Dios. Una retrospectiva en un video real. Y en cada etapa yo pedía perdón y gemía ahí en la presencia de Dios. Después que yo le pedí perdón al Señor, vino una segunda etapa esa noche, que fue: empecé a sentir una profunda paz y regocijo. Y comencé a alabar a Dios desde mi corazón, porque sentía por primera vez en esta etapa de resistencia gozo, liberación y paz. Y estuve ahí en la presencia de Dios. Basta terminar con esto. El tiempo pasó mucho. Yo nunca tuve conciencia de cuándo se despidió el culto, cuándo se terminó, porque el templo estaba muy lleno. Solamente oí la voz del pastor que dijo: no lo toquen, déjenlo, Dios está tratando con él. Sabiamente. Porque mis padres habían orado mucho por mí, mis abuelos, mi hermana, toda la familia que ya tenía el Señor. Entonces, en algún momento yo estaba allá como porque yo adoraba. Esa noche también le dije al Señor que me comprometía a aceptar su llamado para servirle, porque yo estaba convencido que Él me había llamado a predicar su palabra y a servirle. Y esa noche lo hice de manera total, completa, hasta este momento que hablo. A Él la gloria y a su misericordia y gracia siempre ha sido posible. Entonces sentí una gran quietud, Josué.
y dije, ¿qué está pasando? Porque no estaba, me había olvidado de mi entorno, pero había un silencio muy grande comparado con el inicio del servicio. Entonces levanté mi cabeza del piso y miré, y el templo estaba totalmente vacío, y al fondo estaba mi hermana mayor, que había sido mi pastora, y mi cuñado, su esposo, como mis pastores, porque mi madre por el niño pequeño había regresado a nuestro pueblito, y el pastor. Entonces cuando yo me paré, que sabía ya lo que había pasado, salí corriendo y me abracé en llanto de mi hermana, de mi cuñado, del pastor, y estaba tan oprimido, había estado tan oprimido, que cuando salimos a la parte de afuera del templo, le dije a mi hermana asombrado, mirando al cielo, mi hermana, qué lindas son las estrellas. Había vivido una etapa huyendo de Dios, tan oprimido que casi no miraba hacia arriba. A partir de ese momento que hablo, estamos hablando, por supuesto, ya de más de 50 años, 50 y un poquito. Viene siendo como el año, cerca del año 70, por ahí, 70. Sí, como en el 70 y por ahí, porque yo tenía 14 años y ahora tengo... 71. Y ahora tengo 67. Wow. Entonces, nada, nací de nuevo. El Cheo, Señor cambió mi vida. Yo estoy sin palabras aquí. Nosotros te conocimos a ti, yo pienso que la gran audiencia te conocimos a ti sirviendo al Señor. Pero nosotros no conocimos tu desierto. Y es que no llegas a la tierra prometida si no pasas por un desierto. Así es. Estoy tan agradecido que tú hayas contado esto. Porque tú llegaste a ser, o no llegaste a ser, tú eres todavía una persona, como tú me decías ahorita, que tu memoria pues de repente no tenía las fechas exactas. Pero es que tu amor por las personas, tu amor por el otro, tu abrazo a la otra persona, para mí que eso te llevó a decir, no nos hace falta que Eliseo tenga tanta memoria de las fechas exactas, sino tu corazón, Cheo. Yo te conocí a ti abrazando gente rota. Yo tengo esa imagen de ti abrazando gente que necesitábamos un abrazo. Tú siempre has sido así. Pero bueno, no nos vamos a poner melancólicos con esto. Seguro. Porque está tremendo y queremos seguir conociendo más de tu ministerio. Entonces, después de esa experiencia tan tremenda, ¿después decidiste prepararte para servir al Señor? Sí, inmediatamente tuve el apoyo de mis padres. Antonia, mi madre, una mujer entregada al Señor desde los 7 años, y mi padre, un hombre comprometido de mi hermana mayor, mis 2 hermanas. El resto de los hermanos estaban vinculados, pero no había todavía un compromiso. Yo estaba siendo casi el primero de los varones en comprometerme de una manera total. Y sí, se abrió una puerta. Como había venido a la iglesia del Nazareno, el seminario nazareno abrió las puertas para mí y otros muchachos de otras denominaciones. A lo mejor no te recuerdas el año, pero tú en esta experiencia tenías 14 años. Más o menos, ¿en qué tiempo entraste en el seminario nazareno? Mira, yo entré en 1975. 75. Entonces ya tenías ahí, porque estamos llevando la cronología. Sí, ya tenía como 19 años. Sí, entré con 18 años. 18 años. Con 18 años. Y entonces esos otros que entraron contigo también eran contemporáneos con tu... Sí. ¿Te recuerdas de alguno de ellos? Daniel Hernández. Wow, Daniel Hernández. Efraincito estuvo. Abel Sánchez, no coincidimos en la etapa, pero estuvieron. Marisol Muñoz. Moisés Amador. Wow. Hubo un grupo. Y después... Moisés García. Después pasamos, Moisés García fue en el seminario de los Pinos Nuevos. De los Pinos Nuevos. Por eso es que yo dije al principio que se había preparado en 2 academias. En 2. En el seminario nazareno primero y después en Los Pinos.
Y quiero narrar un Bien. detalle también interesante. En esos primer año y medio de mi conversión, pues comencé a entrar. Yo no había tenido mis raíces evangélicas vinieron de los Pinos Nuevos, pero mi conversión fue ahí y comencé a integrarme a la iglesia del Nazareno, un pastor llamado Adán Quintana, un hombre de Dios con una gran expectativa para Dios y compasión por los jóvenes. Y mis mentores, para decirlo así, mi hermana María Esther, mi hermana mayor, y su esposo, mi cuñado, padres espirituales. Y mi madre y mi abuela, que siempre estuvieron presentes con mi padre. Esas abuelas y madres no fallan. Extraordinaria. Entonces yo le digo al pastor como a los meses, creo, digo, pastor, yo tengo sed de más de Dios. Yo quiero más. Yo quiero buscar más a Dios. Debe haber algo más. Yo, como no estaba en una iglesia con una enseñanza propiamente desde el punto de vista del Pentecostés, de estas experiencias que son mucho más comunes en las asambleas de Dios, de la cual soy parte ya por más de 45 años, él había tenido la experiencia de su Pentecostés, pero para la iglesia del Nazareno, iglesia que amo, que respeto, porque estudié ahí, tengo muy buena relación con ellos a pesar de un diferendo grande que se produjo por lo que voy a decir. Ahora, ellos no aceptan, yo creo que quizás ya ahora sí, pero en aquel tiempo era prohibido la manifestación de hablar en lenguas y otras cosas. Estaban muy centrados, como siempre, en su doctrina fundamental, la santidad, que es una gran doctrina. No voy a entrar a cómo ellos la proyectan, pero ese es su eje fundamental, entre otras cosas. Pero cuando yo le digo esto al pastor, él me dijo, sí, está bien, hijo. Él no me dijo nada, no me dijo ninguna alerta. Yo no había ido nunca. Es muy bueno que se sepa esto. Jamás había escuchado hablar de Espíritu Santo en la manera en que es una persona directa que trata con uno, aunque era el que me había acercado siempre, del bautismo, de los dones, de las lenguas. Nunca, ni nadie me impuso mano. Él me dio la llave y me dijo, mira, el jueves es un día libre. Ven al templo, haz una vigilia, si quieres estar la noche entera, busca a Dios y pídele que te llene de su presencia. No me dijo nada más. Esto fue lo que sucedió. Como a las 9, cuando yo salí de la secundaria básica y ya estuve en casa, vine y le dije a mis padres, 9 y un poquito, subí a un aposento alto, un templo que lo recuerdo perfectamente, y allí comencé a leer la Biblia y a orar y a buscar a Dios. Comenzó a pasar el tiempo, sinceramente, yo no recuerdo las etapas de yo estar arriba después de estar abajo. Lo que yo puedo decir con toda convicción y seguridad, como a las 11 de la mañana del otro día, abajo en el templo, yo me escuché a mí mismo hablando en lenguas extrañas de una manera fluida y constante. No hubo ninguna manipulación. Jamás. Es decir, yo no sabía nada de eso, nadie me habló, nadie me ministró ni tenía enseñanza. Yo estaba pidiéndole a Dios que me llenara de su presencia. Y yo irrumpí en algún momento por el trato de Dios y del Espíritu Santo con el don de hablar en lenguas de una manera fluida y constante. Creo que fue por un espacio largo. Ya como cuando, vamos a decirlo así, ¿no? Este éxtasis espiritual, esta experiencia que para mí fue extraordinaria, que llenó mi vida aún más. Yo estuve en la presencia de un tiempo más, le adoré, le alabé, callé y me fui lleno, honestamente. Yo había estado desde la noche anterior hasta esa hora y creía que eso era una experiencia común. Esa experiencia me costó después que no pude continuar en el seminario nazareno. Ellos no aceptaban eso y en un contexto que no es necesario decir, tuve que salir de ahí y no pude convalidar los años que los 2 años y tuve que entrar en el segundo año de nuevo y concluí 3 años completos en los Pinos Nuevos. En los Pinos Nuevos. Eliseo, Cheo, como te conocemos mucho, con eso que ese testimonio que tú tienes personalmente,
corrobora de que si usted quiere tener una experiencia con Dios, intimide con Dios. Así es. Y ahí lo que pasa ahí va a ser una experiencia muy especial entre tú y Dios. Entonces entras a Los Pinos Nuevos, ahí conoces a Daniel Hernández, a todos esos que mencionaste. A todos los que mencioné, y ahí nos graduamos. Que son amigos. Estamos sirviendo una buena parte al Señor. Lázaro Pino estaba también ahí. Lázaro Pino, cómo no. Entonces, te gradúas de Los Pinos Nuevos. ¿Y cómo caes en las Asambleas de Dios? Sí, aquí voy a tratar de abreviar ahora porque le di un poquito más de tiempo a esto. Cuando ya en el Seminario Nazareno me llaman al ejecutivo, porque yo era ya un prospecto graduado en su futuro y pastor nazareno. Pero cuando ellos conocen de la experiencia, porque una madrugada yo estoy orando y yo creía esto normal para todos, y en algún momento, en una madrugada, yo estaba hablando en lengua, se supo. Y me llamaron y el ejecutivo, ellos fueron muy, muy, muy delicados, pero muy directos y muy precisos. No se acepta en la iglesia del Nazareno esa experiencia, ni en ti que vas a ser un pastor nuestro. Tienes dos opciones: renuncias a la experiencia o no puedes continuar en el seminario. Wow. Así. Entonces, como la experiencia, yo conté, para mí era totalmente genuina, creo que el Señor me dio las palabras correctas sin nunca irrespetar. Le dije, miren, ustedes, porque ya yo sabía, ustedes, el seminario y la iglesia del Nazareno tiene como fundamental doctrina la experiencia de la santidad. Se enseña y en algún momento se recibe una dotación, una unción de santidad en el trato de Dios, y para lo que ellos enseñan, esa persona ya llega a ser santo hacia adelante siempre. ¿Ustedes creen en eso? Sí. ¿Renunciarían a eso? No. Le dije, yo tampoco. Porque la experiencia que yo tuve no fue que alguien me habló, alguien me enseñó, me impusieron las manos, me manipularon. Yo estaba ante la presencia de Dios pidiendo que Él me dotara, que Él me llenara más. Y sucedió esto, que no fue lo único que pasó, pero pasó esto. Yo lo creo de Dios, no voy a renunciar. Cuando esta fue la posición, me dijeron, vas a concluir nada más aquí ahora lo que te queda, porque ya venía el receso de fin de año, pero ya no eres parte de nosotros. Fue una experiencia dura y difícil. Eliseo, ¿y eso te pasó a ti nada más? ¿No pasó con otros estudiantes? En ese momento conmigo. Ajá. Pero a partir de ahí, el líder mundial, Honorato Rezat, visitó el lugar y dijo que allí no podía haber ningún estudiante que no fuera nazareno. Creo que eso ya cambió. Entonces, a mí me dieron un tiempo y mi pastor en Santa Clara Nazareno, que me conocía, me dijo, te voy a dar una carta de recomendación porque esto no tiene nada que ver con tu testimonio personal, para que la lleves a donde tú tengas que ir. Y ya yo había ido ocasionalmente por relación con los jóvenes a la iglesia de las Asambleas de Dios, donde Héctor Pereira era pastor. Era pastor en Santa Clara. Sí, estamos hablando de todavía por esa fecha, sí, 1976 por ahí. Y Héctor, le conté, me recibió con amor. Antes de Héctor, debo decir, mi primer contacto directo fue en la misma Habana. Rapidito, me dicen, ya tú no tienes acceso tampoco a campos misioneros, porque este es lo que casi siempre los seminarios, cuando se está a tiempo completo, de lunes a viernes se está estudiando, mañana, tarde se trabaja, en la noche se estudia, y el fin de semana es campo misionero con un pastor que es tu mentor. A mí me retiraron el campo misionero. No podía tener acceso. Entonces, se pasaba la noche en el campo misionero. Fue fuerte para mí, porque esa primera noche que salí de fin de semana, yo no tenía dónde quedarme ni a dónde ir. En el seminario no me podía quedar. En el bolsillo quizás 5 o 6 centavos o 10 centavos, no más. Entonces, los muchachos pentecostales que después tuvieron que irse todos, la que hoy es mi esposa, Babi, Daniel Hernández, Marisol, Moisés Amador, un grupo, iban a una confraternidad de las Asambleas de Dios y me invitaron. Ellos no sabían lo que estaba pasando conmigo. Yo voy a la confraternidad que fue en Santo Suárez, que en ese tiempo era pastor Hugo Reyes. Y cuando termina la confraternidad, una noche muy fría, muy, muy fría, más de lo que está pasando aquí,
La temperatura se había pronosticado casi a 6 grados. Allá baja muchas veces. Entonces todo el mundo se fue por su camino y yo salí caminando por la calle Santo Suárez hacia la avenida 10 de octubre y caminé allí, ya eran 12 menos cuarto de la noche, me moví a la derecha. No cabe duda que tenía mi estado de tristeza, de quebranto, no tenía con quién compartir nadie, Nada. ni iba a llamar a mis padres, no sabía qué hacer. Entonces me senté. Había ahí lo que en ese tiempo era un restaurante Pío Pío que funcionaba. Que Pío, vendían pollo. Ajá, Uh-huh. le decían así. Uh-huh. Y un poquito más acá, dando la calzada de frente a la calzada 10 de octubre, me senté en una caja de madera. Ahí me senté. Tenía bastante frío, no tenía mucha ropa ni el abrigo adecuado para eso. Cosas de Dios. Por eso me preguntas, ¿cómo haces contacto con las asambleas de Dios? De manera directa, esta fue la primera ocasión. Viene alguien caminando y tropieza conmigo y dice, ay, perdóneme. Y cuando me mira, era Daniel Hernández. Me digas eso. Que se había movido algo y iba a tomar el ómnibus hacia su campo misionero, que era en Lotería El Cotorro, donde Alfredo Gómez era el pastor. Entonces me dice, Eliseo, ¿pero qué tú haces aquí? ¿Por qué tú estás aquí? Entonces no tuve más que contarle por primera vez, porque no se lo había dicho a nadie, a él lo que me había pasado. Bueno, no tengo a dónde ir. Estoy en la calle, ellos no me permiten quedarme en el seminario a partir de ahora, hasta que ya me tenga aquí definitivo los fines de semana. Me dijo, no, tú te vas conmigo para donde está el pastor que me atiende, Alfredo Gómez. Yo sé que él te va a recibir. Pero tú crees, sí, tú te vas conmigo. Entonces tomamos allí en 10 de octubre la ruta 10, nos conectamos. Y yo apenado, escondido detrás de él, él toca la puerta casi 2 y tanto de la noche y abre Alfredo, sabía que era Daniel, y él le dice, traigo a alguien conmigo. Y le cuenta a Alfredo Gómez rápidamente lo que había pasado. Mira, a él lo expulsaron, él no puede estar en los fines de semana por esto, y dice, no me hables más. A partir de ahora, todos los fines de semana, esta es tu casa y tu campo misionero. Ahora nosotros conociendo, o sea, en ese tiempo tú no sabías quién era Alfredo Gómez, no. Pero ya ahora nosotros conociendo la trayectoria de Alfredo Gómez, no podía ser otra respuesta. No. Y ahí tienes tú una conexión directa, Blanquita como una madre, para mí Alfredo como un padre. Y Alfredo, tomando una confianza que no era usual, me entregaba hasta los domingos el púlpito para que yo predicara. Y lo hacía con Daniel también. Entonces fue algo enriquecedor espiritualmente. Y ya él me fue conectando hasta que ya terminó todo, vine para Santa Clara y ya sí formalmente con la carta del pastor Nazareno le pido a Pereira que me recibe y él pide la solicitud en el Seminario de los Pinos como estudiante de las Asambleas de Dios. Qué tremendo, fíjate, tengo que decir esto porque es que yo también cuando Hugo Vidal hizo un seminario en el sótano de Infanta. No lo olvido, lo recuerdo. La iglesia que a mí me tocó hacer eso el fin de semana fue la iglesia del Cotorro, que el pastor era René Calvo en ese tiempo. Sí. Y a mí me tocó vivir ahí en Lotería, en esa misma casa. Yo estaba los fines de semana qué también. Bien, mira qué coincidencia. Bien, entonces empiezas a estudiar en los Pinos Nuevos. Y ahí va Daniel. Ahí va Daniel del grupo y allí me gradué en 1980. Ya, hay que decirlo. Espérate, no me digas que ya está casado. No me digas que ya está casado. Porque nos interesa saber cómo conoces a tu esposa. Eso lo tengo que decir allá. Cabe ahora si está bien. Sí. Yo había orado incesantemente que Dios me mostrara quién iba a ser mi esposa. Y yo quería tener ese privilegio y habían muchachas maravillosas en todas partes y como siempre ha pasado, lo sabemos, habíamos siempre menos varones y más muchachas. Y aunque uno siempre sentía alguna atracción, pero nunca dije nada, yo oré y en algún momento lo que menos pensé, yo venía caminando por el Seminario Nazareno, lo cual era una provisión tremenda, y veo venir de frente a Babi, que era una de las
chicas más servidoras con los jóvenes, que era una verdadera hermana en el Señor. Y yo oí literalmente a mi corazón que me dijo, esa Ahí que está. viene por ahí, esto va a ser tu esposa. Entonces me quedé, entonces lo que hice fue orar mucho, muy intensamente, mañana, tarde y noche. Yo oraba por ella en la mañana y yo había orado antes así sin saber quién. Pero tú orabas y ella no sabía nada. No sabía nada. Pero yo había orado antes, creo que fue el secreto de ser guiado, antes de tener a nadie directo de manera personal. Yo por la mañana oraba por la que iba a ser mi esposa. Al mediodía oraba por ella y por la noche la bendecía. Señor, guíanos a conocernos. Cuando pasó eso, yo creo, lo digo delante de Dios sin pretensión, que fue un resultado, porque fue por 5 años yo había orado en esa dirección. Cuando yo sentí eso, después que tuve esa convicción, el amor por ella creció de una manera poderosa. Ya tú orabas diciendo, Ahora, Babi, pero lo que no era posible que yo le dijera nada, porque eso podía ser un costo altísimo. Allí estaba prohibido el noviazgo, 100% prohibido. Pero en una ocasión, el Señor me dio el valor, porque temblaba para hacerlo, y le dije a ella, y ella dijo, bueno, tú me has dejado sin palabras, tú nunca has estado en mi mente como alguien con quien yo me casaría, como un hermano, no puedo decirte nada. Y para mí fue duro, fue fuerte. Y pasaron algo. Yo le dije, mira, no te sientas presionada, claro, decirme nada. Lo único que yo te ruego, que antes de decir no y cortarlo, le ores a Dios. Y pasó un tiempito, no vayan a creer, yo sufrí bastante porque yo... Tú luchaste como Moisés. Sí, yo sabía y la amaba, pero ella no había comunicación, no había carta, no había móviles, no había nada. La oración. Yo le dije, Señor, ayúdame. Si ella no es la mujer porque yo me equivoqué, quítame esto que yo siento porque estoy sufriendo. Y si es, pónselo. Y Dios permitió un encuentro previo a retomar el curso donde ya yo no iba a volver en Santa Clara. Y tuvimos una ocasión fuera del contacto del liderazgo nazareno con todos los estudiantes y me aparté a algún lugar allí y la llamé porque yo le había pedido que orara y estábamos en un lugar público pero podíamos hablar. Y yo la miré a los ojos y ella comenzó a llorar y me dio las manos y yo sabía. Ya, no hizo falta que hablara. Ya, no fue necesario. Y ya ahí estaba. Qué lindo, Cheo. Tuve que esperar 3 años más para poderme casar, pero fue así. Ahora, cuando tú empiezas a servir al Señor, ¿tú empezaste soltero o ya casado con Babi? Ya estaba sirviendo al Señor como evangelista. Ajá, sí, y recuerdo. El líder seccional de los jóvenes en el área de Villa Clara. No estábamos casados todavía. Y yo tuve que esperar a graduarme del seminario de los Pinos Nuevos en teología y Biblia y después programar la fecha de boda. Pero en toda esa etapa, ya todos los fines de semana, yo tenía un campo misionero, tenía invitaciones, predicaba, hice recorridos, me moví con Daniel Hernández en las Asambleas de Dios, fui invitado por Diego Perna a dar una campaña que fue algo inolvidable, glorioso. ¿En Santiago? ¿O en Florida? Recién entrado él, notorio algo que se cumplió. Yo ya sabía de las Asambleas de Dios, pero no tenía todavía mucha información ni nada. Estábamos en esa campaña y Diego Perna, un varón de Dios con unción y con autoridad espiritual, me dijo algo que no lo entendí, después sí. En un momento de mucha presencia de Dios me dijo, vas a ser superintendente de las Asambleas de Dios. Ni sabía que era la palabra superintendente en ese contexto. Y oró por mí. Como estoy hablando de casi 30 años después, a lo mejor, no calculo bien, yo soy malo para... pasaron años, pastorado, etapas, liderazgo. Había sido el vicesuperintendente ya por 4 años en Holguín. Ahí pasó.
Espérate un momento, porque ahí vamos a llegar. Ya. Pero me dejaste a Babi aquí, todavía no te has casado. No. Hace falta que te cases. Ya. Ok. Hace falta que te cases. ¿Y dónde vas a pastorear ya como matrimonio? Ya te digo esto rápido. Ya sabiendo que me iba a graduar, en 1980 fue la graduación, preparamos las condiciones que pudimos y nos casamos. Mi amada esposa y yo ahí, en esa etapa de 1980 ya nos preparamos, 31 de julio, y estando de luna de miel, el presbítero Efraín Acosta me dijo, necesitamos un pastor para la iglesia de Cañada de Yarey en el sur de Las Tunas, en Tronque de Bártele. Ese Efraín Acosta es de esa zona. Ahí, bueno, de ahí mismo. Cañada de Yarey viene siendo tu primer como mi primer pareja. Pastorado oficial. Es decir, que vinimos de la luna de miel a una convención a Camagüey y de Camagüey en carro hasta el Entronque de Bártele. De Bártele a la izquierda Bártele, de aquí para allá a la derecha está Bejuco y ahí entramos a pastorear. En Cañada de Yarey, cerca de Ojo de Agua. Cerca de Ojo de Agua. Nuestro romance del pastorado, inolvidable para nosotros. Me imagino. Inolvidable. Me imagino. Solamente puedo decir ese detalle porque yo sé que el tiempo no... Mira, y estás en Cañada de Yarey y de ahí, ¿a dónde te mueves? Sí. Cañada de Yarey tenía la característica de ser un lugar muy limitado, en muy malas condiciones. Normalmente pasaba así, los pastores con niños sobre todo esto, llegaban allí y cuando tenían la oportunidad eran invitados a un lugar con mejores condiciones, no había luz eléctrica, a veces el agua potable estaba a 1 kilómetro del lugar. Nosotros llegamos allí con unas maleticas, mi esposa compró lavando y planchando pago los útiles de cocina, lo básico, y empezamos allí. Es bueno contar que se había mandado una cama 3/4 de esa de bastidor de alambre. Llegó el cuadro con el bastidor, pero nunca llegaron las cosas que van a la cabecera donde se pone. Y Efraín diligentemente había encargado para nosotros un colchón de esos criollos que el hombre le prometió que en esa fecha iba a estar allí, pero esa noche cuando llegamos, lo único que había llegado era el bastidor sin los cabezales y el colchón nunca había llegado. Y el caballero estaba de luna de miel. De luna de miel. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué cosa más bella? Como la juventud se impone y no afectó nada, nuestra relación conyugal fue linda, pero miren como todo. Estoy hablando de que habían 2 bancos, los más fuertes que encontramos, eran bancos de madera, lo trajimos allí, pusimos el cuadro del bastidor y de las cajas de cartón que habían venido, hicimos un rellenito así, estaba el colchón. Posible, se puso una sábana y mi suegro, Dios lo guió, dijo, llévate esta manta de nylon, porque va a una zona de campo que tenía como 3 metros cuadrados más, y estaba llegando la noche sin luz eléctrica, teníamos un pequeño farol de luz brillante, y se presentó una lluvia intensa, llovía mucho en ese tiempo, y los útiles de cocina casi no alcanzaban para las goteras que caían. Entonces preparé como un circo, es decir, la manta por el centro y a las 4 esquinas de las alfarditas la levantamos, que sentíamos las lluvias afuera y adentro. Y adentro también. Y entonces ahí preparamos y por algunos meses esa fue nuestra cama. Efraín nos visita, Efraín tenía un inmenso, desde Holguín hasta Elia. Y él era el presbítero en esa zona. Y era el presbítero. Él pasa en su moto y la puerta está dividida a la mitad, como pasa en el campo, arriba y abajo. Y él mira y él ve la cama donde dormíamos y dice, ay María, no le han traído el colchón, mira dónde están durmiendo. Y él fue y le reclamó a una persona y nos llegó el colchón. Pero ahí estuvimos. Nosotros nos enamoramos de ese pastorado y lo digo rápido. Ahí la gente estaba 2 o 3 meses o quizás 1 año.
nosotros prometimos que no nos íbamos a mover de ahí por voluntad propia nunca. Nos enamoramos del lugar. Cuando fui electo presidente nacional de los jóvenes. ¿Tú estabas en Cañada? En Cañada de Arey. Cuando fuiste electo presidente de los jóvenes. En Holguín. Wow. Entonces se me pide que yo pase a tiempo completo a trabajar para el Departamento de los Jóvenes por el Ejecutivo como acuerdo. Y a los 6 años de ese pastorado tuve que entregarlo. No, lloramos por meses irnos de allí. Wow. Pero ya de ahí sí, ya empezaron ya las responsabilidades que me puedes preguntar. Claro, ahí estuviste, bueno, todos conocemos, ya hemos hablado con otros invitados acerca de las famosas convenciones que se daban y del corolema de los embajadores. Sí, tremendo, inolvidable. Y Eliseo, tú viniste a ser un refrescante, y yo hablo desde mi perspectiva, de la mía. Usted a lo mejor tiene la misma opinión, pero tú viniste a ser un refrescante para mí, porque en esa época que tú empiezas a liderar el departamento de los jóvenes, yo estoy en parte de mi época donde estoy atravesando lo que tú atravesaste en tu adolescencia. Ya, exactamente, claro. Y yo veía en tu liderazgo un refrescante, una persona joven que tú, lo que tú dabas era una cosa, un amor transparente. Tú conversabas conmigo o con cualquier joven, tú nos mirabas a los ojos y tus palabras nos parecían auténticas, brother. So, tú fuiste un referente, por lo menos para mí. Voy a hablar de la parte mía, pero yo estoy casi seguro que muchos coinciden con esto. Refrescante para la juventud cubana en el liderazgo que tú tuviste. ¿No recuerdas por cuánto tiempo estuviste dirigiendo Estuve en las etapas completas, siempre fui reelecto en las convenciones siguientes. No me recuerdo si eran 2 años. Los 36 años era que no podía. Había que entregar. Y yo entré en 1986. Tuve 5 años. Estábamos más o nosotros. Entonces, sí. Y entonces estuve como mínimo 2 o 3 convenciones. Pienso que estuve era cada 2 años las convenciones. Sí, unos 6 o 8 años tuviste. Unos 8 años en el liderazgo. Y voy a dar un testimonio porque el Señor me habló de que iba a tener esa responsabilidad un poquito antes. Yo oré y Dios lo hizo así, Dios lo estableció así. El Señor me habló y me dijo: te estoy llamando para que ames, respetes e inspires a los jóvenes. Amén. Ellos necesitan ser inspirados, ser respetados y ser amados. Y yo le pedí al Señor que me diera amor para ellos y para todos. Y yo creo que si no hay nada que tengamos que haya sido bueno que no haya venido de Dios. Amén. Creo que fue el Señor el que lo hizo. Para su gloria lo digo. Todos fallamos, todos cometemos errores, pero era lo que el Señor me llamó a hacer. Inspíralos, respétalos, ámales. Yo pienso que si hacemos una encuesta, todos coincidimos con... Es que Eliseo, es que no en aquel tiempo. Hoy, año 2024, que estamos haciendo esta conversación, tú inspiras eso. Pero vamos a llegar ahí. Trabajas con los jóvenes. Recuérdense que al principio del programa dice que este caballero dirigió el equipo juvenil de las Asambleas de Dios, pero después empezaste a dirigir la superintendencia de la... Pero quiero Eliseo, yo vengo de la generación de Olayo Caballero, sí, de Humberto Martínez Sabó, de Héctor Hunter. Entonces, tú vienes a tomar tu cargo con Héctor Hunter. Sí, sí. Cuéntame. Te cuento rapidito. Vamos a hacer una pausa aquí, un momentico, porque ahora es interesante cómo un día un pastor, Diego Perna, le dijo que él iba a ser superintendente
general de las Asambleas de Dios. Y ahora estamos a punto de escuchar la historia de cómo Eliseo Villar va a ser superintendente general de las Asambleas de Dios. No se pierda en la próxima entrega de Contando Historias el final de esta conversación.